Una nueva controversia en la reforma educacional, esta vez sobre los plazos para terminar con el copago, una de las 3 promesas más importantes del programa de gobierno en educación. Hablamos al respecto con la subsecretaria del ramo, Valentina Quiroga. Subsecretaria, buenas noches, bienvenida a CNN Prime. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Subsecretaria, finalmente, ¿va a haber un plazo fijo de años establecido en la ley en el cual el copago se termina sí o sí, o no se va a establecer ese plazo? Hoy día el proyecto de ley efectivamente pone un plazo de 10 años, y lo que nosotros siempre hemos manifestado desde el inicio, cuando incorporamos este proyecto de ley, es que estamos abiertos a conversar los instrumentos y los plazos, pero es una reforma que avanza en gratuidad, claramente, de manera rápida, ¿cierto?, de manera agresiva, en un sentido positivo de la palabra, y efectivamente va a tener un plazo acotado establecido en la ley. Una cosa es conversar los plazos, que pueden ser 10, pueden ser 12, 15, 8 años, en fin. Pero la pregunta es, ¿necesariamente va a haber un plazo fatal que la ley diga, después de tal cantidad de años, el copago se acaba definitivamente en todos los colegios subvencionados? Es importante acotar los plazos a nuestro juicio, para dar cierta tranquilidad y certidumbre a la ciudadanía en su conjunto de cómo esto va a ir avanzando. Así es que esa es la propuesta del Ejecutivo. Nosotros pusimos un plazo original de 10 años y hemos manifestado que estamos abiertos, por supuesto, a modificar, ¿cierto?, algunos de los instrumentos que el proyecto plantea, entre ellos también los plazos que se han considerado. Eso es parte, obviamente, de la conversación, pero es importante darle certeza a la familia y que esto tenga un cronograma claro de cómo va a ir avanzando y, por lo tanto, en qué momento, ¿cierto?, vamos a tener totalmente la gratuidad. Ya, o sea, no queda para siempre el copago hasta que se pueda cubrir. O sea, va a tener un año de término. Son dos temas. Sí, porque vamos primero por el tema de los plazos. ¿Va a tener un año de término el copago? Sí, va a tener un plazo acotado, ¿cierto?, claro, para que la ciudadanía sepa cómo esto va a ir avanzando, y ya tenemos establecimientos con distintos niveles de financiamiento, y por lo tanto esta gradualidad es importante para que las familias sepan en qué momento van a ir ingresando, ¿cierto?, los establecimientos a la gratuidad. Pero efectivamente la propuesta del Ejecutivo es tener un plazo definido para tener el 100% de la gratuidad. En ningún caso vamos a tener, ¿cierto?, una indefinición hacia el eterno, y que esto entonces dar la posibilidad de que esto se prolongue eternamente. Eso no va a ocurrir de esa manera. Okay. Dicho esto, nos enteramos en la exposición de ICARE que el ministro dice: cada peso de copago que se está cobrando se va a suplir con un peso del Estado. ¿Cuándo se decidió el peso a peso? Porque hasta ahora sabíamos que había un buen grupo de colegios que no iban a tener todos los fondos porque cobraban un copago que excedía lo que el Estado iba a poner. ¿Cuándo se decidió el peso a peso? Es un compromiso desde el programa de gobierno plantear que aquí esta es una reforma educativa, primero, que va a aumentar los recursos en todos los establecimientos que hoy día reciben recursos públicos. El desafío de hoy día de la calidad no es solamente, por ejemplo, como a veces algunos actores suelen decir, es solamente un tema acotado a la educación pública. El desafío de la calidad es un desafío del sistema en su conjunto, de todos los establecimientos, independientes de la dependencia en la que ellos estén, particulares subvencionados, municipales, también particulares pagados. En ese sentido, el compromiso ha sido siempre claro, y es que nosotros no vamos a reducir los recursos de ningún establecimiento con la reforma educativa. Es por eso que el compromiso de ir avanzando, ¿cierto?, y reemplazar en un 100% los recursos que hoy día aportan las familias es un compromiso, y eso se sigue manteniendo. En el proyecto de ley que nosotros enviamos, el plazo de 10 años contemplaba entonces, según las estimaciones, dependiendo del aumento de cómo se van a proyectar los aumentos de subvención, a nosotros nos parecía que 10 años era un plazo razonable, porque no nos olvidemos que este es un proyecto de ley que ha sido enviado con los recursos que actualmente existen en el sistema. No nos olvidemos que además faltan una batería de otros proyectos de ley que van a aumentar y van a inyectar aún más recursos a los establecimientos. Subsecretario, usted dice peso a peso y en un plazo acotado.
¿Qué pasa si las dos cosas no coinciden? O sea, si llega el plazo que se fije, 10, 12 años, y no se ha llegado todavía a reemplazar el peso a peso. ¿Cómo se soluciona esa divergencia entre las dos cosas? Las familias pueden estar tranquilas de que si es que en el futuro esa situación ocurriera, por supuesto que nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, es ver cuáles son las indicaciones, ¿cierto?, o los plazos que haya que modificar para que en ningún caso los establecimientos vean reducidos los ingresos que ellos hoy día tienen. El plazo no va a quedar fijo, el plazo va a depender finalmente que se cumpla o no de si está la plata o no está la plata para reemplazar el copago, no es un plazo fijo. El plazo va a quedar acotado. Hoy día debo reiterar en todo caso que las indicaciones, cierto, al proyecto de ley no han sido presentadas indicaciones aún, estamos todavía en proceso de audiencia, estamos escuchando aún a los actores, todavía quedan algunos actores, cierto, por escuchar en el proceso, cierto, que hoy día este proyecto está en la Cámara. Por lo tanto, todas las fórmulas en específico las vamos a conversar primero, cierto, con los actores y bueno, y ahí vamos a ver entonces ya en detalle cuál va a ser la fórmula exacta en cómo esto va a aplicar y cuál es el nivel de flexibilidad o cambio que se va a incorporar respecto a lo que hoy día existe. Pero lo que quiero decir con total claridad es que las familias pueden estar tranquilas en que no va a haber ninguna reducción de recursos en los establecimientos, ¿cierto?, en los recursos que ellos reciben hoy día de cualquier tipo. Vamos a reemplazar los recursos que hoy día aportan las familias, así es que no va a haber menos recursos en los establecimientos. Lo quiero decir claramente. Porque que estuvo aquí el ministro de Educación cuando estaba planteada la idea, y esto es un cambio de posición subsecretaria respecto a lo que le escuchamos antes al ministro, porque el ministro decía que no se iba a alcanzar a cubrir todo y él mismo reconoció que no se alcanzaba a cubrir peso a peso. Entonces, aquí hubo un cambio de posición, pesó la presión de la ADC, pesó la presión de los particulares subvencionados, ¿o qué? Porque lo que escuchamos al principio no es lo mismo que estamos escuchando ahora. Aquí no ha habido un cambio de posición. Nosotros siempre hemos dicho que vamos a inyectar muchos más recursos en los establecimientos. Lo que ocurre, que fue lo que nosotros planteamos el día 1, cuando el ministro, ¿cierto?, con el ministro fuimos a presentar el proyecto de ley y planteamos claramente que aquí hay una reforma tributaria, ¿cierto?, que hoy día se está discutiendo, que va a llegar mucho más recursos y que este no era el único proyecto de ley que formaba parte de la reforma educativa. Aún faltan, ¿cierto?, un conjunto de otros proyectos de ley, el de, por ejemplo, para una carrera de desarrollo profesional docente, fortalecimiento de la educación pública, otros temas más también que tienen que ver con calidad, ¿cierto?, en educación escolar y que van a ir incorporados en estos proyectos, todo lo que es la reforma de más educación superior. Bueno, hay un conjunto de proyectos que faltan y que sin duda alguna van a tener incorporados los recursos. Efectivamente, en el proyecto de ley que se envió, y por qué se produjo la confusión, es que ese proyecto de ley no venía, ¿cierto?, con todos los recursos de la reforma educativa incorporados y por lo tanto, en el contexto de ese proyecto de ley generaba esta confusión. Pero en Radio ADN el vocero dice que lo que dijo el ministro de Educación es todavía una idea técnica en debate. ¿Cuál es la palabra final? ¿A qué te el peso a refieres peso, con el peso a peso. ¿Es peso a peso una idea cerrada, final? ¿Es un compromiso del gobierno? ¿No se van a mover de ahí? Es un compromiso del gobierno, de que aquí no va a haber reducción de los recursos que hoy día tienen los establecimientos. Subsecretario, pero insisto en el punto, ¿es un compromiso desde cuándo? Porque aquí mismo entrevistamos al ministro Izaguirre, le hicimos exactamente y muy detalladamente esa misma pregunta, y él decía, bueno, si al final del plazo establecido no se ha logrado igualar el copago, en ese momento el copago cae a cero, aunque no se pueda entregar todos los fondos del Estado. Entonces, lo que decía el ministro Izaguirre al principio, cuando recién se envió esta reforma, es una cosa, y lo que está diciendo ahora en ICARE y lo que nos dice usted es una cosa diferente. Entonces, ¿en qué momento cambió la posición del ministerio? Daniel, lo que yo estoy diciendo está escrito en el programa de gobierno. Si la gente va al programa de gobierno y lee el programa de gobierno dice claramente que nosotros vamos a reemplazar los recursos que hoy día aportan las familias por recursos públicos. Lo que ocurre es que en el contexto de ese proyecto de ley que se envió para poner fin al lucro, ¿cierto?, terminar con la discriminación y avanzar en gratuidad, es un proyecto de ley que se envía en un contexto donde la reforma tributaria aún no ha sido aprobada. Y por lo tanto, esto hay que entenderlo como una reforma en su conjunto. Y efectivamente, con los recursos que ese proyecto de ley contemplaba, ¿cierto?, no se visualizaba que nosotros estábamos reemplazando y vamos a reemplazar los recursos que hoy día aportan las familias, porque aún faltan los otros proyectos de ley que van a inyectar aún más recursos. Pero lo que quiero decir es que el compromiso de que aquí ningún establecimiento cae su ingreso
es un compromiso que está establecido desde el programa de gobierno. Subsecretaria, y ante el choque de estos dos compromisos, uno, que ninguna escuela va a tener un peso menos para funcionar que el que tiene ahora, el peso a peso, y el otro, que va a haber un plazo fijo establecido por ley para que se acabe el copago, cuando esos dos compromisos chocan, ¿cuál prima? ¿Cuál es el más importante de los dos? Primero, a nuestro juicio es que aquí lo más importante es resguardar la calidad de la educación y, por lo tanto, si es que ocurriese, ¿cierto?, en la eventualidad de que ocurriese en el futuro una situación como la que usted señala, aquí lo importante es garantizar el servicio de las y los estudiantes y, por lo tanto, evaluar en su momento si es que es necesario aún más prolongar, ¿cierto?, prolongar los plazos. Pero, obviamente, lo que es importante aquí decir es que esta es una reforma que va a avanzar en gratuidad rápidamente. No nos olvidemos que hoy día el nivel de financiamiento compartido en los establecimientos es relativamente bajo, ¿sí? Y por lo tanto esta es una reforma que en un corto periodo de tiempo vamos a llegar probablemente en un par de años apenas a cubrir al 60, 70, 80% incluso de gratuidad en un plazo muy acotado. Subsecretaria, ¿se enterró la compra de colegios? ¿Se desechó esa idea, como dijo Ignacio Walker? Eso es parte de las conversaciones que hoy día estamos teniendo, es una de las vías, una de las varias vías alternativas que nosotros habíamos planteado como Ejecutivo. Es parte de las conversaciones que, bueno, estamos teniendo con los distintos actores y, bueno, al momento de nosotros presentar las indicaciones vamos a ver qué es lo que pasa con eso, pero es una de las alternativas que nosotros planteamos y lo hemos dicho también desde el día 1, estamos abiertos a reformular, cierto, la transición y las fórmulas que hemos propuesto. Y la llegada de Andrés Palma al ministerio, muchos lo interpretaron como una pérdida de poder suyo. ¿Cómo lo interpretó usted? Yo quiero decir que Andrés cuenta con todo el respaldo mío y del ministro. Nosotros conversamos esta decisión previamente con el ministro y hay que manifestar que aquí la reforma educativa es un desafío gigante. No olvidar que es una reforma que hoy día ya en el Congreso tenemos muchos proyectos de ley y la reforma contempla más de 100 medidas. Cerca de un 30% de ellas son de iniciativa legislativa, hay un 70% que no son de iniciativa legislativa, que son medidas, ¿cierto?, que dicen relación con crear programas o movilizar el servicio. Y por lo tanto requerimos un gran equipo y de hecho Andrés es una de las personas que hemos invitado a fortalecer este equipo. Vamos a seguir invitando gente a nuestro equipo, de hecho se han ido sumando también más personas al equipo del ministerio para poder empujar esta reforma. Andrés nos vino a apoyar fuertemente en lo que es la gestión de la reforma, principalmente en el trabajo con el Congreso. Ustedes ven que tener 5 proyectos, ¿cierto?, 4 o 5 proyectos en el Congreso es obviamente muy demandante para las dos autoridades y por lo tanto necesitamos fortalecer nuestro equipo para apoyarnos en esa labor. Subsecretaria Valentina Quiroga, gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Vamos a la pausa, ya volvemos juntos.